¿Qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Vaya buena semana, vaya buenísima semana para estrenar una serie como esta, para estrenar Bienvenidos a Derry, It, Bienvenidos a Derry. Todo lo sabéis y si no, pues una pequeña aproximación a lo que es esto. En 2016 y 2018, si no recuerdo mal, fueron muy consecutivas. Andy Muschietti dirigió It en dos partes, una nueva adaptación del libro de Stephen King, no una reversión o un remake de la miniserie televisiva de los 90, sino una nueva adaptación del libro clásico de Stephen King. Andy Muschietti consiguió con esto una de las mejores taquillas del cine de terror de todos los tiempos para Warner Bros. Y un par de películas que la verdad es que se han convertido ya también en iconos del cine de terror contemporáneo. La primera parte mucho más que la segunda, de hecho, ¿no? Ahí presentó conceptos que a lo mejor en la primera miniserie no se habían tocado tanto, exploró mejor algunas cosas, dejando también, por supuesto, en el tintero otras que en el libro están y que son absolutamente impresentables en una película de ningún tipo. No se trata de hacer algo woke o no woke, sino que no puedes presentar escenas de, en fin, sexo con niños, que eso en el libro ocurre, y si lo habéis leído sabéis a lo que nos referimos todos, ¿vale? Es muy returbio, Stephen King estaba ahí en su prime con esas cosas, pero lo que está claro es que esas dos películas funcionaron muchísimo, hasta el punto de que se le encargó a Andy Muschietti toda una serie basada en el universo de It. ¿A dónde nos vamos con esta serie? Nos vamos al pasado, que es lo que realmente toca. Nos vamos al pasado porque supuestamente en las películas de It y en el libro han terminado con esa entidad de Pennywise, con esa entidad maléfica primigenia, porque esto tiene un lore de la polla también, ¿vale? Que intentaremos hablaros un poquito de esto, tanto en este vídeo como en los debates que hagamos de esta serie, porque sí, ya anuncio que hacemos debates, pero efectivamente hay un lore espectacular con todo esto que conecta con otros títulos de Stephen King como La Torre Oscura y que ha creado una especie de mitología muy Lovecraftiana, con dioses primigenios, lucha eterna del bien y el mal, dioses que han creado nuestro universo, una tortuga gigante cósmica, que es muy importante también este concepto, y la serie nos remonta a la aparición previa de Pennywise en Derry, el pueblo protagonista de todas estas maldades, en los años 60. Recordemos que si It, las primeras películas del libro, se ambientaban en 1989, Pennywise despierta cada 27 años para comer niños, básicamente. Nos vamos a 1962 y hay planeadas otras dos temporadas que se irán otros 27 años hacia atrás y otros 27 años hacia atrás. Vamos a ver hasta qué punto exploran todo el lore que os he comentado de la mitología cósmica, de Pennywise, de la tortuga y de todas estas cosas, ¿vale? De esto hablaremos también un poquito estos días. Pero vengo a comentaros el primer episodio. Esto va a ser mi review, por supuesto habrá debates también con un equipo que ya he hecho de Club de los Perdedores para hablar de Derry todas las semanas, pero me apetecía mucho comentaros el primer episodio sin tampoco ahondar demasiado en todo, porque esta noche lo destriparemos más, y en las sensaciones que me ha dejado, porque lo primero que quiero decir, antes de comentar alguna cosa concreta, es que me ha puto encantado el episodio. He tenido la sensación de estar viendo It, literalmente, de estar viendo una mini película de It, pero en esos años 60 en los que podemos explorar otras cosas, otros conflictos, otro tipo de personajes y además, y esto me ha gustado muchísimo, la serie sigue sabiendo sorprenderte a pesar de que te creas que esto es otro It más. Te vas a sorprender porque ha sido un poco Juego de Tronos. No te encariñes mucho con determinados personajes porque a lo mejor no son los protagonistas que tú pensabas que iban a ser. Aquí nadie tiene el puesto asegurado y eso es una cosa que se agradece en una serie que podría resultar más convencional, pero que no lo es. Aparte de eso, la atmósfera me ha parecido increíble. La propia ambientación de los años 60 creo que está súper bien reflejada, pero súper bien. Los protagonistas me han parecido muy bien escogidos. Hay algunas secuencias que me parece que tienen un pulso de director estupendo, cosa que Andy Muschietti ya ha demostrado sobradamente en It. Creo que son sus mejores trabajos. Y a nivel visual, a nivel gore, a nivel violencia, me ha sorprendido mucho y para bien. Hay cosas en las que creo que se han cruzado ciertas líneas que no esperaba que se fueran a cruzar en una serie de estas características. Quizá, gracias a tener el sello HBO Max, pues la serie puede permitirse un poquito el ir más a saco, ¿no? Y mostrar más sangre, mostrar más horror en pantalla, más violencia. Creo que en ese sentido han ido muy fuertes y han hecho cosas que no pensaba que fuéramos a ver.
Comentamos a continuación lo más destacado, pero también seguidnos esta noche porque en los debates comentaremos muchos detalles. Bienvenidos a Derry. Nada más comenzar el episodio tenemos ya una escena que transcurre en un cine y que va a servir como prólogo a toda esta serie. De hecho, es un prólogo largo de unos 10 minutos que culmina con los títulos de crédito, que me parecen fascinantes, ahora veremos un poquito, y con un par de señales muy simbólicas. Pero creo que es importante destacar qué película están viendo en los cines. Una película estrenada realmente en el año 1962, así que es totalmente accurate a nivel cronológico, cuyo título es The Music Man. Una película muy de la época, que nos cuenta la historia de un estafador ambulante que pretende crear una especie de banda local de canto y baile con los chavales del pueblo, todo con intención de embolsarse dinero, y cuyos planes se ven desbaratados por una bibliotecaria, por la bibliotecaria desconfiada del pueblo. No es nuestra amiga Saskia, que estará esta noche con nosotros en el debate, hablaremos de bibliotecarias también, sino que tal vez, y solo tal vez, por la presencia que tiene esto tanto al principio como al final para cerrar el círculo de lo que es el episodio, quizá nos están simbolizando a los personajes de la película en dos personajes muy importantes de esta historia. El estafador podría ser perfectamente Pennywise, un lobo con piel de cordero que pretende embaucar y acercarse a los niños con fines muy oscuros, ya lo sabéis. Mientras que la bibliotecaria o el bibliotecario podrían ser Mike Hanlon también. Ya sabemos que en las pelis Mike Hanlon será el único que se quede en Derry, será el que se empape de toda la mitología, el que más aprenda, el que nunca olvide nada por no haberse marchado de ahí, el que vuelva a reunir al Club de los Perdedores y en última instancia pues un poco el motor de que puedan terminar con la existencia diabólica de Pennywise. Quizás sea un poco cogido con pinzas, pero ahí me ha gustado esta interpretación y creo que cuando se utiliza tan descaradamente una película en otro producto audiovisual, como una especie de metareferencia, tal vez quieran que te fijes en lo que nos están contando. Y luego, amigos, bienvenidos aquí a nuestro nuevo Georgie. El pobre Matty, en este caso, es el nuevo Georgie de esta historia. No nos encarillemos con él, porque esta es la primera víctima de Pennywise, de la maldad de Derry. Bueno, esto aún está por ver. Obviamente es todo lo mismo, ¿no? Hablamos de esa misma entidad que se alimenta de esos niños, pero en este caso lo hará de una manera diferente, a través de otros personajes que ahora veremos también y que es muy intenso. Este pobre muchacho va a ser el detonante de todo. Siempre tiene que haber un detonante, una muerte que impacte al resto de los niños del pueblo, o al menos a una pequeña parte de ellos. Y aquí tenemos a este pobre Matty. De hecho, creo que el que lleve un chupete, algo que puede parecer bastante estúpido de por sí, en un niño pues de unos 9 años, 10 años, 11 años aproximadamente, que vaya con chupete como algo que le tranquiliza y le relaja, no es tan impensable. Hay niños que llevan el chupete hasta más avanzada edad, pero creo que sobre todo nos tenemos que fijar en el color del chupete, el amarillo. Un amarillo siempre muy presente en estas primeras apariciones de Pennywise. Recordemos que el chubasquero mítico de Georgie, tanto en el libro como en la adaptación de los 90, como por supuesto en las adaptaciones de Andy Muschietti, siempre ha tenido ese color amarillo. Es ya mítica la imagen de Georgie con su chubasquero amarillo y con un brazo menos. Así que en este caso, que el chupete fuera amarillo, creo que ya desde el hola nos estaba diciendo que este chaval tenía los días contados. Y así ha sido, pero de una manera demasiado perturbadora. O sea, el crío, que ya se huele que en Derry ocurren cosas raras y perturbadoras, decide marcharse después de escaparse del cine, se sube a un coche haciendo autostop, cosa que nunca es recomendable en absoluto, pero estamos en los años 60, son cosas que, en fin, y la amable familia del coche pronto empieza a mostrar una conducta de lo más rara, desde comer hígado crudo hasta deletrear palabras súper extrañas, hasta una conducta que de verdad es súper desagradable y súper retorcida, insultos de unos a otros, e incluso asistiremos a un parto, que no voy a poner aquí en pantalla, un parto en el episodio, el parto de una criatura terrible. Aquí es donde digo que creo que Andy Muschietti ha conseguido ir un poquito más allá de lo visualmente esperable en una producción de estas características, porque la escena del parto es bastante visual, bastante gore y bastante explícita. Y hasta aquí podemos mostrar. Más sería que me baneen el vídeo. Pero también os digo una cosa, cuando los que sois padres, tíos, lo que sea,
penséis que vuestro hijo o vuestra hija nació feo, porque, oye, siempre se dice que los bebés son todos bonitos, ¿no? Pero hay veces que los niños pues nacen feos, luego ya se hacen guapos con el tiempo. O no, no todos. Pero cuando penséis que vuestro hijo ha nacido feo, mirad esto. Mirad esto. O sea, un bebé mutante con cuencas de los ojos vacías, con dos cabezas, una de ellas pegada al pecho como si hubiera absorbido a su gemelo, lleno de bultos y tumoraciones asquerosas y con alas de murciélago, o con un ala de murciélago, porque es como que va cojo de un ala, solo medio vuela con un ala. Esta criatura es la que da a luz la madre del coche demoníaco, obviamente una especie de representación de lo que es Pennywise, y esta criatura es la que acabará con la vida de nuestro pobre Matty, en esta secuencia en la que el chupete saldrá disparado, cayendo al lago y metiéndose en una alcantarilla en la que aparecerá fantásticamente el logo de Welcome to Derry. O sea, me ha parecido esta forma de comenzar, este primer asesinato, esta primera alimentación de Pennywise, la historia de Matty, cómo enseguida te muestran ya bien claro cómo son las cartas, en qué momento estamos. Me ha parecido una genialidad este comienzo. A partir de aquí podrías pensar, el episodio tiene que ir cuesta abajo, porque el arranque ha sido espectacular. Bueno, pues no. Vamos a conocer a personajes como Leroy Hanlon, que va a ser un antepasado de Mike Hanlon, uno de los grandes protagonistas de las novelas, de la novela clásica y de las películas, y bueno, pues el abuelo, posiblemente, de Mike, va a ser este Leroy, este aviador. Veremos más cosas, ¿vale? Porque recordemos que en esta época es cuando se tiene que producir también el incendio tan mítico, tan referenciado en los libros y en las películas, que acabó con la vida de los padres de Mike, si no recuerdo mal. Así que todo esto nos tiene que llevar un poco a estos acontecimientos de la turbia y negra crónica de Derry, siempre con esa maldad de Pennywise de fondo. Pero quería hacer un destacado con esto, ¿vale? Bert the Turtle, Bert la tortuga, como mascota del instituto de Derry. La tortuga va a aparecer referenciada constantemente en este episodio. Va a aparecer en forma de este cartel escolar, va a aparecer en forma de un llavero también, que en un flashback Matt le entrega a otra amiga, que también va a ser gran protagonista de esta serie. Siempre el concepto tortuga está sonando ahí. ¿Qué coño es la tortuga? O sea, para esto tienes que haber leído los libros, e incluso leyendo los libros puede que no te enteres del todo. Porque es que el lore de la tortuga, de Maturin, se explora después en los libros de La Torre Oscura de Stephen King, que son una fumada brutal. Pensad una cosa, ¿vale? Stephen King con el tiempo, desde el principio, de hecho, pero con el tiempo, ha superconectado todos sus libros en una especie de macrouniverso literario como pocos. O sea, yo sé que la gente hoy en día se flipa mucho con el Cosmere. Muchísimo. Pero Stephen King ya lo hizo. O sea, todo el universo de Stephen King, Maine, todo lo que pasa en Maine, desde Tommyknockers hasta It, hasta todo está conectadísimo. E incluso en La Torre Oscura, que es la saga más fumadísima de Stephen King, estos conceptos se convierten en algo que ya adquiere una magnitud cosmológica. O sea, ya no tenemos solo males en la Tierra y personajes que interactúan y que se relacionan en diferentes épocas, sino que nos vamos a los orígenes del mismo universo. Maturin, que si habéis leído It, es muy recurrente oír hablar de Maturin, y que esa frase que repiten a veces sin saber por qué, de la tortuga no pudo ayudarnos, la tortuga no pudo ayudarnos, ese conflicto de una tortuga con el propio Pennywise. Maturin es como el creador del universo en el que transcurren todas estas historias de Stephen King. Para Stephen King, Maturin es una especie de dios. Una especie de dios primigenio al estilo de Cthulhu y todos los grandes dioses de la mitología de Lovecraft. Bueno, pues King ha creado su propio universo de Lovecraft. Y Maturin es la tortuga dios que potó el universo en el que ocurre todo esto. Esto es tal cual, te lo cuentan, ¿vale? Y obviamente es también el mayor rival, mayor antagonista, o sea, sería el dios del diablo que representa Pennywise. Esto es como concepto para que lo tengáis claro, aunque es súper complicadísimo, súper fumado y tiene mucha más historia, que intentaremos desgranar un poco también en los debates con gente que sepa mucho más que yo y tenga más fresco esto, ¿vale? Pero el concepto de la tortuga es muy importante y esperemos que aquí en esta serie Andy Muschietti, teniendo por delante 3 temporadas, o aunque solo tuviera esta, se haya mojado en explorar un poquito esa parte. Que sepamos un poco más de Maturin, que sepamos más de esa cosmología, que se le dé por fin a Pennywise esa explicación mitológica
que tanto merece y que hemos visto muy de refilón, solamente con el tema de que llega del espacio y esa presencia con las tribus indígenas antiguas y todo, pero es muy importante tener en cuenta que son seres que llevan la eternidad antes que nosotros, llevan la eternidad en el universo. Bueno, conocemos a un montón de críos aquí con los que de verdad os recomiendo que no os encariñéis, ¿vale? O sea, no os encariñéis con ellos, porque es que veremos que al final nada es lo que nos pensamos. Tenemos escenas que nos recuerdan mucho también y nos evocan mucho a las películas de It. Siempre esto de hablar con un desagüe del que salen cosas turbias es muy de estas películas, y la atmósfera se siente absolutamente It. Tú estás viendo algo que es como un nuevo capítulo de estas historias, pero en este caso en 1962, y eso mola mucho. Mola mucho porque al final dices, esto es más de lo mismo, pero es otro capítulo. Y está muy bien contado, los críos están muy bien, la historia te va atrapando, vas viendo que los problemas son los mismos, los adultos no les creen, entre ellos tienen que hacer esa piña, hay un muerto ya entre ellos, como ha sido Mati al comienzo de este episodio, y más cosas que van a pasar. Y ese nexo común de que todos están viendo cosas que no deberían ver, pero no saben ni cómo expresarlo. Por supuesto, también el tema del racismo y todo, pues va a estar muy presente aquí a través del personaje de Leroy Hanlon, que sufrirá también un ataque racista. O sea, esto va a estar siempre ahí. Y al final siempre lo que mola en estas historias es que a todos los males, incluido el racismo, la xenofobia, la homofobia, todos los males que te puedas imaginar, se les da una explicación relacionada con Pennywise. Derry es de alguna manera un epicentro del mal en este universo, y eso es por la presencia eterna que tiene esta criatura ahí. Mirad, ¿veis? Aquí otra referencia a la tortuga. Hay un momentito en el que a uno de los críos, al que ya está muerto, pues le sale un llavero de una tortuga y se lo cambia con la niña protagonista, con esta, que casualmente va a ser la única que sobreviva en la masacre final. O sea, esto creo que también es muy importante tenerlo en cuenta. De alguna manera la tortuga la protege. Igual que protegió y ayudó a los niños, a los perdedores de 1989, a derrotar finalmente, bueno, en este caso a los perdedores, pero ya en 2016, ¿no? A derrotar finalmente a Pennywise. Así que la tortuga siempre presente. Por cierto, la historia de lo de los pepinillos, el padre reventado en la máquina y que trocitos del padre acabaron en botes de pepinillos y que a la pobre muchacha esta le pongan en la taquilla pepinillos como método de bullying, o sea, es como... tíos, de verdad, el bullying en los 80 era una cosa, una cosa muy chunga. Por cierto, este escenario, esta torre elevada también es muy recurrente en los libros, pero esto lo hablaremos también esta noche. Pero sí, estamos viendo localizaciones de Derry en la que cíclicamente todos los personajes van a tener su interacción y su importancia en ella, ¡Ojo a esto! Ojo a esto porque aquí estos son los guiños que a todos los fans nos gustan, ¿vale? A cualquiera que esté viendo la serie sin más, pues simplemente le parecen dos cómics procedentes de la época, son cómics de los años 60, o sea que está perfectamente bien metido que estén ahí. Qué bueno, casualmente, que este cómic del Flash de Dos Tierras pertenezca a esta etapa también. Pero fijaos, Andy Muschietti, director de The Flash, homenajeándose a sí mismo, homenajeando a DC en estos pequeños easter eggs. El padre de uno de los niños protagonistas le está mostrando aquí uno de los cómics que el niño tiene guardados y que lee y que le alimentan su fantasía y su imaginación, ¿no? Que en este caso es el Flash de Dos Tierras, la historia del, si no recuerdo mal, es el número 123 de The Flash. Flash de Dos Tierras. Mítica historia en la que por primera vez el multiverso de DC aparecía. Veíamos que Barry Allen, el Flash que conocíamos, vibraba a tal frecuencia que viajaba a otro mundo paralelo, a la Tierra 2. ¿Qué se encontraba ahí? A una versión suya, a Jay Garrick, de Tierra 2. Esto abría ese portal entre las dos tierras, entre la Golden Age en Tierra 2 y nuestra Tierra central en Tierra 1, y la posibilidad de cruces y de crossovers con ese multiverso que DC comenzó a expandir y que luego se le iría de las manos. Pero es fantástica esta referencia como guiño. Pero es que luego hay otra que da mucho más que pensar, que es esta de aquí. Batman y Robin, bueno, en traducción, subtítulo español pone Contra la amenaza de Cara de Barro, que no está mal, Clayface sería Cara de Barro. Detective Comics 298, también de esa época. La primera aparición del villano Clayface. Ese es el cómic en concreto que está leyendo aquí este crío. La primera aparición del villano Clayface. Esto sin más, posiblemente, pero conectemos puntos, ¿vale? Clayface es una de las próximas películas del DCU de James Gunn. Está actualmente en producción, se está rodando y la veremos el año que viene. Batman aún no tiene actor, ni tiene preproducción en el DCU, pero sabemos que se va a llamar The Brave and the Bold y que su director, si él quiere hacerla,
es Andy Muschietti, el director de esta serie. Ya empezamos a conectar los puntos. Pero si vamos más allá aún, James Gunn, ayer, justo el día en el que se estrenaba esta serie en HBO Max, publicaba esta portada en sus redes sociales. Esta portada, felicitando el aniversario del personaje de Clayface. Yo no creo en las casualidades, chicos, de verdad. Yo creo hasta cierto punto. Creo que cuando ya tienes tantos pequeños detalles aquí, no puede ser una coincidencia. Tal vez nos estén diciendo que, en efecto, Andy Muschietti continúa a bordo de Brave and the Bold, aunque esto se rodó hace bastante tiempo ya. Tal vez nos estén diciendo que el tipo de Batman que vamos a ver en el DCU va a ser ese Batman con traje gris, azul, amarillo. Tal vez nos estén diciendo que en Clayface veremos a este Batman por primera vez, o tal vez no nos estén diciendo nada, ¿vale? También teorizaremos de esto esta noche, me interesa la opinión del resto del equipo, pero desde luego el guiño está ahí. Y bueno, esta escena es una locura. O sea, esta escena, o sea, justo después de que le estén explicando a este muchacho que es judío, que, bueno, pues sabéis que los señores estos hacían cosas con la piel de los judíos, que después, pues, Ed Gein, también el asesino en serie, replicaría. Bueno, el crío tiene una visión, pesadilla, un preataque de Pennywise con una lámpara hecha con piel humana que, por supuesto, le ataca, ¿no? Hace gestos de atacarle. Todo esto muy perturbador y muy bien rodado. O sea, el manejo del terror, de la tensión, está muy bien manejado en este episodio. Con todo esto, pues ya vamos uniendo al Club de los Perdedores actual, Club de los Perdedores de 1962, y tenemos pues esta investigación de ellos, cómo se reúnen todos, y una escena que nos devuelve al cine. A un cine en el que volvemos a estar viendo la misma película de Music Man de el principio del episodio. Solo que en este caso tenemos al pobre Matty metido, de forma súper guay, por cierto, junto con la familia que lo recoge y que lo mata, metido en la pantalla. De una manera muy perturbadora, él se dirige a ellos y libera a esa criatura horrible, a ese bicho asqueroso, que además multiplica su tamaño, les ataca a todos y, para sorpresa de... os puedo asegurar de quién os habla, se los carga. De hecho, solo quedarán vivas estas dos chicas, la proyeccionista del cine, esta muchacha negra que se acaba de incorporar al grupo también hace poco, y esta chica que no recordará el nombre, me lo diréis en comentarios, y que es a la que le había entregado Matty el llavero, el talismán de la tortuga. El resto de niños que pensábamos que iban a ser los protagonistas de esta historia también y a formar ese club de los perdedores que se enfrentaría a Pennywise, están muertos. Han sido ya pasto de nuestro terrorífico payaso, en este caso con la forma de ese bebé mutante de 2 cabezas y con un ala de murciélago. Una escena que no me vi venir, que me parece muy osada, igual que el principio. O sea, fijaos el círculo que traza el episodio. Empieza muy fuerte y termina muy fuerte. Y entre medias te va presentando personajes, metiendo cositas y dándote lore y contexto de quién es cada uno. Me parece una genialidad de episodio. O sea, me ha parecido de verdad buenísimo. Lo he sentido totalmente It, pero le han sabido dar esa vuelta de tuerca para que digas, no todo va a transcurrir del mismo modo que It. Y aparte te están conectando cosas con personajes de las películas y de los libros, te están metiendo los guiñitos a la mitología de la cosmología de Pennywise y de su universo. Y, joder, lo he disfrutado un montón, pero un montón. Además, tenemos que decir otra cosa. Creo que las fechas de publicación, de estreno de los episodios han variado. O sea, no sé por qué, creo que ha sido esta semana. El segundo episodio se había borrado la fecha y no la han anunciado aún. Yo creo que lo van a poner para Halloween. O sea, directamente creo que esta semana tenemos episodio doble, porque qué mejor que el día 31 tengamos un episodio de Halloween de Welcome to Derry. Así que sería bastante guay. Si esto es así, tendremos pues 3 episodios muy seguidos de la serie. El de hoy, uno el viernes y otro posiblemente el lunes, como cada semana, hasta llegar a diciembre, que terminará la serie en sus 8 episodios.
Y poco más que contaros, o sea, creo que la reseña me ha quedado bastante más extensa de lo que quería, pero os he mostrado bastantes cositas, hemos teorizado de cosas y esta noche mucho más. Esta noche, ya os digo, hemos hecho un equipo de perdedores que espero que no tengan la misma suerte que los de este episodio y que aguanten, pues si puede ser, toda la temporada. Estaría bastante guay. Comentadme qué os ha parecido, cómo veis este arranque de la serie, qué tal los guiñitos, los easter eggs, si conocíais la historia de la tortuga, qué esperáis ver en los siguientes episodios, lo que queráis. Estamos aquí en comentarios para leeros a todos. Like al vídeo, suscribiros al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de candor.